Una de las formas más rápidas de ingresar a trabajar dentro del sector público es a través de los famosos cursos de extensión universitaria. Hace un par de años, de hecho, hice un video sobre cómo ingresar, por ejemplo, a trabajar dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Y luego de esa experiencia, también hice otro video explicando cómo fue, por ejemplo, mi experiencia dentro del CEFA, que es el curso de finanzas del Banco Central de Reserva del Perú, el cual también estaré dejando a modo de referencia acá abajo en la descripción o también por acá arriba. Y es indudable que estos cursos pueden ser el antes y el después para cualquier joven que estudie economía. Porque incluso más allá de todo lo que puedes aprender dentro de estos cursos, a todo el networking también que puedes hacer, tienes la posibilidad de ingresar a trabajar dentro del Banco Central de Reserva del Perú, de la SBS, del propio Ministerio de Economía y Finanzas o de algún otro regulador. Por lo que es súper importante que desde los primeros ciclos de la propia carrera podamos entender, averiguar sobre qué cursos existen, cómo nos podemos preparar y asimismo cuál es más afín a nosotros como profesionales. Y a partir de estos dos videos, mucha gente me preguntó: Bruno, ¿cómo estudiaste? ¿Cómo te preparaste exactamente? ¿Cómo enfocaste todo tu estudio para ingresar a ambos cursos? Pero que tomé la decisión, faltando unos pocos meses para que comience la temporada de cursos de extensión, explicando brevemente cómo fue mi preparación, qué estudié, cómo lo hice y cómo tú, por ejemplo, puedes enfocar tu estudio para esos cursos de extensión. Particularmente yo lo voy a enfocar más en el curso de finanzas avanzadas del BCRP. Lo hago de esta forma también porque estoy seguro que puedes replicar este modelo de estudio en otros cursos de extensión, sea el propio Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, la SBS u otro CEU que parezca importante para ti. Así que comencemos con este video. De hecho, antes de ver más al detalle cómo fue mi preparación para este curso, de hecho yo recomiendo tener un enfoque bastante práctico con los exámenes. ¿Qué significa esto? De que antes de empezar a leer libros, memorizar conceptos o fórmulas, ves exactamente cómo se compone el examen al cual tú vas a prepararte. Eso es fundamental porque así vas a evitar perder tanto tiempo estudiando teoría que quizás no te va a servir o posiblemente no venga dentro del examen. Y lo que sí debes priorizar es la parte práctica, ejercicios, memorizar la metodología, las fórmulas y ver más o menos cómo aplicarlo de la forma más rápida posible a estos exámenes en general. Por ejemplo, aquí están los últimos 4 o 5 exámenes del curso de extensión de finanzas avanzadas del BCRP. Y lo que yo me he dado cuenta es que, por ejemplo, los últimos 2-3 años de postulación a estos cursos, los exámenes han cambiado de enfoque. Porque antes, por ejemplo, en el 2020-19, en el mundo prepandemia, la metodología era de otro tipo. Incluso había puntos en contra dentro del propio examen si es que había algún error dentro de tus respuestas. Pero para los años más actuales ya no hay puntos en contra, lo cual te da mayor facilidad para poder responder sin temor a un castigo dentro del propio examen. Y eso es súper vital porque, por ejemplo, muchas personas suelen enfocarse demasiado de golpe solo en finanzas. Estudian la teoría, memorizan conceptos, fórmulas. Sin embargo, otra parte importante del examen es razonamiento matemático, que vale otro 30-35%. De hecho, mucha gente termina fallando el examen no porque no saben finanzas o macroeconomía, por ejemplo, sino porque no tienen claro cómo resolver ejercicios de RM. Por lo que, además de estudiar finanzas, es súper importante reforzar conocimientos en RM. Por ejemplo, una forma muy sencilla de hacer esto es practicando con exámenes pasados de la UNI, San Marcos u otras universidades públicas para que más o menos agarres fuerza en cuanto a resolver problemas de RM bastante rápido. Otro aspecto importante también dentro de estos exámenes es la velocidad. Usualmente estas preguntas dentro de los exámenes no son complejas, es decir, no son a un nivel de posgrado, maestría o doctorado. De hecho, son preguntas a nivel de pregrado. Por ejemplo, te pueden preguntar qué es un forward, cómo se calcula, por ejemplo, un tipo de cambio, tasas de interés, entre otros. Y como comentaba, no son preguntas particularmente complejas. La cuestión es ser rápido para responderlas. De hecho, dentro de este Excel que he ido armando, he puesto básicamente un cronograma de estudio. Particularmente lo que yo hice fue estudiar con 3 meses de anticipación, es decir, todo agosto, todo septiembre y todo octubre. Usualmente los exámenes de extensión son en noviembre, dependiendo del curso de extensión, pero rondan entre octubre, noviembre y diciembre. Por lo que uno más o menos puede tener en mente una preparación de 10 a 12 semanas para estos cursos. Lo que yo hice particularmente fue dividir esa preparación en 3 etapas: diagnóstico, consolidación y también velocidad. Para esta primera etapa de diagnóstico, lo que hice era básicamente resolver exámenes pasados, ver qué conceptos me faltaban entender, qué preguntas se me complicaban más, y de esta forma yo preparaba el temario en el cual yo debía reforzar la parte teórica. Así que esa primera semana fue básicamente de auditoría, entender qué temas me faltaban, fórmulas, conceptos, y de esa forma preparar lo que venía más adelante. Como comentaba, gran parte del puntaje está concentrado en finanzas y razonamiento matemático. Así que lo que yo hice fue básicamente poner los temas que me faltaban: modelo KPM, renta fija, renta variable, valorizaciones. Y también a la par que estudiaba para finanzas, también tenía otro apartado donde básicamente ponía aquellos temas que me faltaba estudiar en RM o actualidad económica, inglés o incluso la propia macroeconomía. Y también lo que yo hacía era registrar las horas o el nivel de confianza que yo sentía en cada tema. Y de esa forma
ver mi progreso semana a semana. Si por ejemplo eres alguien que le gusta mucho el detalle de cómo va estudiando, también lo que te puedo recomendar es hacer esta pequeña plantilla por bloques: finanzas, RM, macro, inglés, sobre los temas en particular que vas a estudiar y del mismo modo en qué estado está, cuántos ejercicios haces a la semana y cómo es tu efectividad con respecto a ellos. Por ejemplo, en este caso particular lo que puse fue todos los temas de finanzas que vienen en los exámenes del Banco Central, también los temas de RM que son más comunes, los de macro, actualidad e incluso el propio inglés. Y todo eso lo saqué a partir de exámenes pasados, principalmente los dos últimos, el del 2024 y el 2023. Y de ese modo también tú puedes ir armando tu plantilla propia sobre tu progreso, tanto a nivel de temario, preguntas, conceptos y cómo vas avanzando con el tiempo en cada uno de estos temas. Y de esa forma vas a ir viendo tu progreso tanto semana por semana, así como tema por tema en particular sobre este examen que es bastante largo en cuanto a preguntas. Me parece que no lo comenté previamente, pero el examen tiene aproximadamente como 60 preguntas, dividido, como digo, en gran parte en dos bloques, finanzas y también RM. Sin embargo, igual debes tener en cuenta aspectos como actualidad económica, básicamente cómo se desempeñó la economía en los últimos años, tanto a nivel local como a nivel internacional, inflación, crecimiento, proyecciones. Inglés, por ejemplo, no es tan complejo, que diría yo, igual hay que reforzarlo porque es una lectura que usualmente habla sobre temas económicos. Y por ejemplo, para macro son preguntas diversas, pero usualmente lo que yo he visto que viene es temarios de crecimiento económico o también modelos macrofinancieros, pero realmente depende mucho, pero en el fondo es básicamente eso, temas de crecimiento económico o algún modelo quizás por ahí macrofinanciero que puede venir más al detalle. Pero como comentaba, finalmente lo que pesa más dentro del examen es finanzas y RM. Y como comentaba previamente, los temas no son complejos, los ejercicios tampoco son complejos, pero lo que sí debes de desarrollar mucho es la velocidad y la precisión en tus respuestas. Porque al no ser preguntas demasiado complejas, realmente lo que más se viene importando a la hora de la hora es qué tan veloz eres respondiendo estas preguntas. Y si quieres, por ejemplo, esta plantilla que acabo de presentar sobre cómo fue mi preparación y el orden de cada temario, semana a semana, puedes seguirme en Instagram, mandarme un mensaje y yo te lo envío por ese medio. En mi caso particular, lo que yo hacía era estudiar al día, en semana, por ejemplo, 2 horas después del trabajo. O si no me alcanzaba, por ejemplo, en la semana estudiar por completo esas 2 horas al día, lo que hacía era los fines de semana compensar con más horas de estudio o enfocarme principalmente en simulacros de los exámenes. Lo que yo recomendaría es en la semana, por ejemplo, de lunes a viernes, enfocarse en la parte práctica puntual de ejercicios del examen, por ejemplo, en finanzas, en RM, en mercado de capitales, renta variable, renta fija, y los fines de semana enfocarse plenamente en simulacros. Por ejemplo, faltando 2 o 3 semanas antes del examen, lo que yo hacía era comprar o adquirir uno de estos cursos de preparación para los cursos de extensión, pero solo la parte práctica, porque también creo que venden a veces cursos teóricos, pero lo que yo sí te recomiendo es que te enfoques más en la parte práctica, ejercicios, exámenes pasados, y de esa forma ver en qué parte te falta más reforzar. Como decía, yo creo que con 2 horas al día y los fines de semana haciendo simulacros del examen, yo estoy seguro que puede ser más que suficiente para prepararte para esos exámenes. De todas formas, va a depender mucho de tu base inicial. Si te falta muchos conceptos en finanzas o en macroeconomía, inglés o en RM, de todas formas quizás requieras más tiempo de estudio para esos exámenes. Pero yo creo que entre 16 a 20 horas por semana puede ser un buen rango de tiempo para estudiar para este examen, en un rango de 3 meses aproximadamente. Y como decía, estoy seguro que esta metodología puede ser aplicada no solo a los cursos del Banco Central, sino también, por ejemplo, del Ministerio de Economía y Finanzas, SBS, incluso otro tipo de exámenes. De todas formas, yo sí recomiendo tener un enfoque práctico frente a estos exámenes, es decir, ver ejercicios, practicar bastante, ser veloz con las respuestas, porque se puede perder mucho tiempo en la parte teórica si es que realmente lo que nos importa en el fondo es pasar ese examen lo más rápido posible. Para muchos jóvenes esta puede ser una gran oportunidad para ingresar a trabajar dentro del sector público y así comenzar una línea de carrera que puede ser bastante desafiante y muy enriquecedora. Así que nada, chicos, si quieren la plantilla que he ido armando con respecto al CEFA, me pueden escribir un mensaje por Instagram y yo les voy a mandar ese documento. Y si quieres aprender más temas de economía y otros temas adicionales, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales y suscribirte a mi canal. Si tienes alguna consulta adicional, también puedes dejarlo acá abajo en los comentarios que te estaré leyendo. Soy Bruno Villacorta, economista de profesión y divulgador por elección. Nos vemos en un próximo video. Chao.